Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: la mentira no genera justicia. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy vamos a adentrarnos a la historia de Siquem y Dina. Pero lo que más nos llamó la atención, mis amados, fue la consecuencia que toda esta historia trae consigo. También esto trae una enseñanza que nos deja nos deja en la vida a nosotros de todo lo ocurrido en la tierra de Siquem en aquel momento, mis amados, y que también tenía el nombre del príncipe. ¿Sabe? El rey Hamor le puso el nombre de su hijo a aquella tierra. Por eso Siquem es el príncipe, pero también es la tierra, ¿ok? Y para aquellos que no conocen la historia, queremos decir este detalle y queremos que también ponga atención, porque vamos a hacer un poco no vamos a leer toda la historia, sino vamos a leer la consecuencia que ocurrió aquí y los detalles importantes que es la enseñanza, pero le vamos a explicar un poco del contexto de la historia, mis amados. Jacob y toda su tribu vivían en la tierra de Siquem, al frente de la ciudad, frente de las puertas. Jacob compró parte del campo y allí el rey era el rey Hamor, ¿verdad? Y tenía un hijo que se llamaba Siquem. Entonces, en un momento dado, Dina salió del campamento. Dina es la hija de Jacob, ¿ok? Ella salió del campamento para ver cómo era la isla, cómo eran las mujeres, y la vida en aquella ciudad. Pero el príncipe ve a Dina y no solamente ve a Dina de lejos, al verla, la toma por mujer antes de lo que es un casamiento, mis amados. Y lamentablemente queda deshonrada, pero el corazón de Siquem se apega a Dina. Y debemos entender que allí no dicen las escrituras que fue violada, sino deshonrada. Ellos tuvieron relaciones mutuamente, pero de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque entraron en fornicación, porque entraron en que tuvieron relación antes de un matrimonio. Entonces no había ningún forcejeo de nada, no había ninguna violación, pero sí Dina había roto con las leyes de lo que es la ley del matrimonio, ¿ok? Y en este caso tenemos que entender que Siquem tenía otras costumbres. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, luego de que ocurre esto, el rey Siquem se entera. El rey Hamor se entera y Siquem le dice a su padre, que quiere casarse con Dina, porque él estaba enamorado de Dina y él no tuvo reparos. Entonces, pero Jacob se entera y espera que sus hijos lleguen de haber pastoreado. Cuando los hijos llegan, entonces comienzan a reunirse como dos naciones por las situaciones. Y aquí debemos entender algo, y vamos a explicar esto, mis amados, de una manera resumida, pero también vamos a hacerlo de una manera justa para que puedan entender aquellos que no comprenden. Y para todos, para beneficio de todos. Porque aquí hay dos maneras de haber tratado este asunto
Y las dos maneras se llevaron a cabo. Y ahí es que está la situación. Porque Jacob está liderando un pueblo. El rey de Siquem está ahí liderando otro pueblo. Lo que puede haber es un conflicto y Jacob no tiene las personas adecuadas para un conflicto. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras. Por lo tanto, Jacob quiere un acuerdo tranquilo, en paz, dentro de que se case, ¿verdad? Ok, pero lo que pasa es que los hijos de Jacob traen un punto válido. ¿Cómo se va a casar Dina si él es un incircunciso? Él no es parte de nuestro pueblo. Y la ley del Eterno prohíbe el casamiento con extranjeros. Pero había algo muy importante, mis amados. Y es que el rey Hamor aceptó la ley del Brit Milá, ley de circuncisión, donde ellos tienen por obligación, número uno, que renunciar a sus dioses y sus costumbres para que ellos sean parte entonces del pueblo de Israel, aceptar los mandamientos del Eterno, aceptar que son parte del pueblo de Israel. Y aunque el rey Hamor iba a quedar gobernando esa ciudad, pero tenía que estar entonces entendiendo de que ahora no es el reino de él, es el reino del Eterno. ¿Ok? Entonces hay un acuerdo entre Jacob y el rey, pero un acuerdo bueno entre ambos. ¿Por qué? Porque no había injusticia y no había desconfianza. Había confianza. Eso también lo vamos a ver aquí. Pero sin embargo, los hijos de Jacob habían estado hablando sobre la ley de la circuncisión de una manera engañosa. Y aquí es donde vemos que las dos leyes se van a unir. Ley de Brit Milá o de circuncisión para que sea parte del pueblo de Israel. Pero también vemos la ley de la retribución. Ambas leyes son leyes del Eterno, pero no podemos tomar una ley para una venganza, sino para una justicia. Y aquí es que viene la situación, donde los hijos de Jacob cometen los errores que cometieron, que vamos a verlo en las Escrituras, pero también es consecuencia del pecado que hubo en la vida de Siquem, en la vida de Dina. Entonces hay una mezcla de situaciones en esta enseñanza. Jacob había quedado de que ahora Israel y Siquem era un solo pueblo a causa de la alianza de la circuncisión. Todos los varones se circuncidaron de Siquem, todos los varones, incluyendo el rey, incluyendo el príncipe. ¿Ok? Recordemos nuevamente, la ley de Brit Milá no solamente es por el prepucio físico, sino que entra dentro de las acciones y las costumbres de un pueblo. No pueden andar como extranjeros, sino ya como parte de un pueblo. Y había confianza, mis amados. Había paz entre ambos. Pero en el corazón o en los corazones de los hijos de Jacob no había paz. Ellos querían otra ley. Y esa ley ellos la impusieron, y lo vamos a ver ahora en esta enseñanza. Ellos, entre Jacob y el rey, llegan al acuerdo. Siquem se casa con Dina. Ya eran esposos. ¿Ok? Ya estaba Dina viviendo con Siquem en medio de la circuncisión que ocurrió. Ella estaba con él. Y todos los varones estaban en sus respectivos hogares, descansando, recuperándose. Pero al tercer día, mis amados, es donde vienen las situaciones. Así que, dando un resumen de todo esto, Jacob queda en acuerdo con Siquem
queda en acuerdo con su padre, el rey Hamor. Era un solo pueblo a causa de la alianza de la circuncisión, donde no era solamente por el prepucio físico, sino por la ley del Brit Milá, que conlleva aceptar que Adonai es el único Dios y que ese pueblo y sus habitantes se dejarían llevar por la ley del Eterno. Entonces, mis amados, los seres humanos queremos siempre blasfemar contra Dios, queriendo tomar el papel del juez. En vez de hacer justicia como los acuerdos que habían entre ambos líderes, que se había llegado, los hijos de Jacob tomaron venganza, estando un pueblo en confianza, que eso lo vamos a leer, con los hebreos. Estaban en confianza con los hebreos. Los hijos de Jacob en ese momento no representaron justamente la ley del Eterno o las leyes del Eterno que estaban en juego. Fueron apresurados a hacer aquello que no es correcto delante del Eterno. Siquem ya había reparado su pecado. Habían quedado acuerdos entre ambos para mantener la paz, porque Jacob no tenía los recursos necesarios para una guerra. Pero asimismo debemos entender que el pecado trae consecuencias que perjudican no solamente al pecador, sino a todos los que están a su alrededor. Así que es hora de leer las Escrituras, mis amados. Saquen su Torá, saquen su Biblia, porque algo nuevo para ti acaba de comenzar. Vamos a ponerle atención a la lectura porque dijimos que se había llegado a buenos acuerdos donde la confianza reinaba entre ambas naciones, entre ambos pueblos, que aunque su príncipe pecó, pero él estaba arrepentido de sus actos, pero quería hacer lo correcto y quiso reparar todo en buena ley con su padre, con Jacob, con toda la familia. Se casó con Dina, dio la cara, mis amados, fue valiente. Pero sus errores ya estaban puestos en los corazones y en los sentimientos de los hermanos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina. Y los hijos de Jacob hirieron a todo un pueblo. Los hijos de Jacob, en vez de respetar los acuerdos de su padre, ellos fueron engañosos y tomaron venganza. Vamos a leer. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 25 al 31. Escuche bien y ponga atención. Pero sucedió al tercer día, cuando todavía estaba con dolores, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus respectivas espadas y entraron en la ciudad confiada, y mataron a todos los varones. También a Hamor y a su hijo Siquem los mataron a filo de espada. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y miren lo que pasa de aquí, mis amados. No solamente Leví y Simeón hicieron de las suyas, todos hicieron algo. Luego la ciudad fue saqueada por los hijos de Jacob, porque su hermana había sido mancillada. Se llevaron sus rebaños, sus vacas, sus asnos y los demás bienes que había. Y además de los bienes, miren esto, mis amados. Se llevaron en cautiverio a los niños y a las mujeres. Todo fue robado de las casas. Pero Jacob
Le dijo a Simeón y a Leví: me habéis hecho aborrecible ante los habitantes de esta tierra, los cananeos y los pereceos, teniendo yo poca gente. Se juntarán contra mí y seré destruido junto con mi familia. Pero ellos le respondieron: ¿es que puede tolerarse que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Esta porción nos enseña, mis amados, y no voy a ser extenso, pero hay que poner detalles. Esta porción nos enseña que luego de 3 días de acuerdo, donde la ley de Brit Milá, o la ley de la circuncisión, quedó manifestada en todo Siquén a causa del trato de dar a casamiento a Dina con el príncipe Siquén, ya que ellos habían sostenido sus relaciones íntimas antes del matrimonio. Y al 3er día de la circuncisión, Simeón y Leví, hijos de Jacob, matan a todos los varones, a todos los hombres de Siquem, incluyendo al rey y al príncipe, mis amados, que era su cuñado, era el esposo de su hermana, era esposo de Dina. Y se llevaron a Dina de la ciudad, y sus hermanos roban todo lo que le pertenecía a ese pueblo. Mis amados, incluyendo las mujeres, incluyendo los niños. Así no actúa Israel. Sin embargo, los hijos de Jacob, en vez de no ser engañosos y ser justos, hicieron esta atrocidad. Pero les tenemos que explicar algo también de todo esto. Es que esto es una mezcla, mis amados. Miren lo que dice el versículo 27. Luego la ciudad fue saqueada por los hijos de Jacob, porque su hermana había sido mancillada. Se llevaron sus rebaños, sus vacas, sus asnos y los demás bienes que había. Y además de los bienes, se llevaron en cautiverio a los niños y a las mujeres. Todo fue robado de las casas. Eso no debía suceder. No tenían por qué robar. No tenían por qué poner en cautiverio a los niños. No tenían por qué poner en cautiverio a unas mujeres. Ya la ley de la Brit Milá estaba hecha. Había paz entre ambas naciones. ¿Realmente esto era necesario? No. Esto es un acto de venganza. Las escrituras nos enseñan en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, mis amados, que Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Siquén había llegado a un acuerdo con Jacob. Era un acuerdo justo, pero los hijos de Jacob prefirieron tomar ese momento. Prefirieron ver tomar la vulnerabilidad de Jacob y la de el rey Hamor, que estaban en 2 situaciones difíciles, ambos vulnerables, mis amados, ambos vulnerables. Y tomaron eso para hacer engaño, cuando entre Jacob y el rey había una confianza. Mis amados, los hijos de Jacob querían la ley de la retribución, que también es legal. La ley establece la recompensa por una conducta estimada o buena, o el castigo por una acción condenada como mala. Esa es la ley de la retribución. Como tú eres, así serán contigo. Si eres bueno, buenos serán contigo. Si eres malo, malos serán contigo. Pero esa es
Ese es como fallar en lo fácil, mis amados, porque aunque la ley es justa, pero ya se había quedado en claro la ley de la circuncisión. Pues mire, quédese tranquilo, que más que eso, quiere obedecer, va a ser el mismo Dios, su hermana no va a quedar desamparada. La hija de Jacob está siendo casada con un príncipe que lo va a tener todo y no va a dejar en ningún momento a su Dios sobre todas las cosas. Pero los hijos de Jacob querían más que eso. Entonces podemos aprender que los hijos de Jacob no respetaron el acuerdo justo entre ambas naciones, pero los hijos de Jacob a la misma vez no violaron una ley, porque se supone literalmente que las personas que entran en fornicación, mis amados, ambos implicados tienen que ser sentenciados a muerte. Esa es la realidad. Pero aunque ninguna de las dos cosas que ocurrieron aquí fueron llevadas hacia lo que es la muerte, o sea, lo que hicieron ellos entre Siquem y Dina no fue llevado hasta la muerte en aquel momento del acuerdo de la circuncisión. Ellos estaban sí muriendo a sus dioses, muriendo a todas sus costumbres para comenzar una vida nueva. Mis amados, y eso es una oportunidad que Dios da porque Dios es misericordioso. Jacob estaba demostrando justicia, bondad, estaba demostrando misericordia ante las personas, ante esa nación, estaba dando su rectitud como patriarca. Y además Jacob no tenía todos los elementos para una guerra. Pero habemos personas, y digo habemos porque esto nos pasa a todos. El que me diga a mí, el que nunca ha actuado apresuradamente, eso es una mentira, porque todos de alguna manera hemos sido desesperados. Y la desesperación trae errores, y los errores de los hijos de Jacob fue tomar venganza. Pudo más una emoción que una obediencia, que la palabra del Eterno en las vidas de cada uno de ellos. Fueron malos representantes. Pero por eso es que ellos aprendieron. Y como digo una cosa, digo la otra, mis amados. Siempre lo digo la semana pasada. Mucha gente no le gusta que toquen las fibras de los patriarcas para hacer señalamientos de algo. Nosotros no estamos haciendo señalamientos para juicios porque ya ellos no están vivos, mis amados. Aquí estamos tomando los errores de nuestros patriarcas para nosotros aprender y para entender de que ellos no nacieron sabiendo. Ellos tuvieron que pasar por las situaciones y las experiencias de vida para aprender y para convertirse en esos patriarcas que hoy día son nuestro testimonio. Si no, ellos no fueron las naciones de Israel entonces. Son 12 tribus, 12 naciones que representan a los hijos de Israel. Entonces ellos no hubiesen podido ser. Leví, Simeón, Leví es la tribu sacerdotal, mis amados, hoy día. Ellos son nuestros patriarcas, pero tuvieron que aprender a la mala. Y es que nosotros pasamos por situaciones, mis amados, porque dice las Escrituras que Dios nos dice a nosotros que somos de dura cerviz. Y es hora de renunciar a eso. Aquello no era la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno era lo que estaba pasando entre Jacob y el rey Hamor. Había paz. Había restauración. ¿Por qué? Porque antes que un sacrificio, o sea, antes de matarlos, vamos a hacer las cosas bien. Ellos las hicieron bien. Había paz. Se sabe que era tan mal la situación que hicieron los hijos de Jacob que llevaron a cautiverio a los niños y a las mujeres. Y hoy día
están pagando las consecuencias, muchas, no las consecuencias de estos actos, sino las consecuencias de alejarse del Eterno. Hay gente allá inocente pagando ahora mismo en una guerra donde hay secuestrados que esperamos que sean libres cuanto antes en la guerra que hay en Israel. Los llevaron en cautiverio niños, mujeres, ancianos. Pero Israel un día actuó de la misma manera. Entonces debemos volvernos al Eterno, mis amados, para no actuar como las otras naciones. Para no actuar como las otras naciones. Dios no escogió que esto sucediera. Fueron los hombres, los seres humanos, los que hicieron que esto pasara. Debemos entender que los hijos de Jacob actuaron conforme a su corazón y no conforme a la voluntad del Eterno. Pero también Dina y Siquén hicieron lo mismo. La ley del Brit Milá no podía quedar en pie porque la ley de retribución vino sobre ellos. Que también están dentro de los mandamientos, sí. Inclusive Jacob no reprende a sus hijos por esa ley. Él reprende a sus hijos porque ellos eran pocos y si se formaba una guerra podían acabar con ellos. Porque lo que hicieron los hijos de Jacob estaba fuera del orden del Eterno. Mira lo que dice el versículo 30. Pero Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me habéis hecho aborrecible ante los habitantes de esta tierra, los cananeos y los pereceos, teniendo yo poca gente. Se juntarán contra mí y seré destruido junto con mi familia. Pero si vemos que Jacob no los reprende con castigos, por eso mismo, porque está la ley de la retribución. Pero las consecuencias podían ser difíciles porque las otras naciones no entienden esto y podían atentar contra Jacob, y Jacob no tenía los recursos para una guerra. Entonces les llama la atención de las consecuencias de cómo los demás pueblos lo verían y que la vida de ellos estuviera en peligro. Entonces, porque ellos los hijos de Jacob actuaron de manera vengativa, no de justicia. Ya Jacob estaba actuando de manera justa. Pero en todo momento, ¿qué sabía Jacob y qué sabía el rey Amor? Que los hijos de Jacob estaban planificando mortandad, utilizando la ley de la circuncisión como un engaño, como anzuelo para engañar a todo un pueblo. Y nosotros no podemos estar haciendo eso con las sagradas escrituras, mis amados, que mucho se ve en todo este planeta. Y por eso está tan corrompido el pueblo de Dios. Y después que hicieron todo eso, que Jacob los reprende, ellos le dicen en el versículo 31, pero ellos le respondieron: ¿es que puede tolerarse que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Por esa expresión es que vemos que los hijos de Jacob no se vengaron de una manera desde el principio, formaron porque sabían que podía haber guerra. Los tomaron de una manera distinta, donde ellos utilizaron una ley para engañar a un pueblo. Mis amados, y ustedes saben que engaño tras engaño, y no quiero adelantarme a los hechos, porque estos son enseñanzas que venimos a traer. Los hijos de Jacob tuvieron que aprender a la mala, a no engañar.
porque mucho engañaron, no solamente en este acto, sino en lo demás, en la historia de su vida. Y esto nos enseña que no debemos quebrantar los acuerdos justos, mis amados, porque Dios quiere de nosotros obediencia más que los mismos sacrificios y holocausto, conforme a 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, y que lo tienen de asignación, mis amados. Cuando Jacob hizo el acuerdo con el rey Hamor y el príncipe, había paz y había confianza. Y lo podemos decir, dice el versículo 25. Pero sucedió al tercer día, cuando todavía estaban con dolores, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus respectivas espadas y entraron en la ciudad que confiada. Estaban confiadas, o sea que si ellos entraran de buena lid, dice, y confiada, y mataron a todos los varones. Si ellos entraban en buena lid, todo tranquilo, nadie tenía por qué sorprenderse o asustarse como si ellos fueran extraños. Ellos estaban en familia y utilizaron todo lo que ellos pudieron utilizar como la ley de la circuncisión para engañar. Y para el colmo, matan. Y para el colmo, llevan cautivo a mujeres y niños. Mis amados, esto sucede hoy día. Sí. Ya debemos, el pueblo del Eterno, volvernos a nuestro Padre. Y termino con esto. La venganza del Eterno es justa, pero la venganza del ser humano trae pecado, trae maldad y no tiene justicia por ningún lado. Ya lo vimos con este caso. Como luego de haber engañado, mataron a hombres, tomaron a niños y a las mujeres y los ponen en cautiverio y les roban todas sus pertenencias. Por eso es que Dios nos ordena y nos dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, mis amados. Las palabras engañosas de los hijos de Jacob trajo mortandad y trajo maldad, trajo pecado. Por eso, la mentira no genera justicia. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance. Y como siempre nos despedimos, Dios les bendiga, Dios les guarde y Shavua Tov, buena semana. Shalom.